en Maya, y hoy estaremos platicando con ustedes sobre las refinerías del pueblo. Les recuerdo también que este es un espacio que justamente lo que hace es presentar estas obras de la Cuarta Transformación. Las presentamos con objetividad para que ustedes, la opinión pública, conozca a profundidad qué es lo que se ha logrado en tan solo 5 años y con una pandemia de por medio, ¿no? Y sometemos estas obras, de alguna manera, estas obras del pueblo, a su escrutinio, a su observación. Nosotros hemos padecido, decía yo, pandemias, pero crisis mundial, pero inflación, guerras, y contra viento y contra marea, México sigue en pie y mejor que nunca. Una economía fuerte, somos hoy dueños y soberanos de nuestras riquezas, estamos junto con nuestro presidente, quien lo hace todas las mañanas, repartiendo esperanzas, barriendo la corrupción, trabajando por mejorar siempre este país. Así que quiero presentarles, antes de dar ya inicio formal al contenido de este programa de hoy, las refinerías del pueblo, a quienes me acompañan en este programa. Primero al doctor, querido maestro de la vida, Rafael Serrano Partida. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes a todos. Y a Gerardo Romero, también aquí andas, Gerardo. ¿Cómo estás? Qué gusto estar otra vez en este segundo programa, ahora con las refinerías del pueblo. Rafa, nos Sí. vas a platicar algo. Sí, y miren, este es un tema trascendental, porque como ustedes saben, una de las batallas que ha dado el proyecto de la Cuarta Transformación ha sido la recuperación de la soberanía nacional. Pero la soberanía nacional no solamente es defender culturalmente, ideológicamente lo que somos, sino es defender nuestro territorio y los recursos de nuestro territorio. Y en eso hemos dado una batalla, yo creo que épica, pero que además tiene raíces hondas en nuestra historia, que es la lucha de un pueblo por hacerse de sus recursos, de los bienes terrenales del hombre, como dice Frantz Fanon, y poder soberanamente desarrollarse con esa riqueza. Y México ha sido rico en lo que tiene abajo de la tierra, arriba de la tierra. Quiero decirles que la recuperación de petróleos mexicanos, de la energía eléctrica, es uno de los grandes logros para revertir una de las cosas que más habíamos perdido con estos 36 años de locura neoliberal. Y bueno, paro aquí porque hemos invitado, a reserva de que si quieres yo lo presento, Ángeles, a un compañero de vida, pero aparte de eso, un petrolero de veras, un hombre que trabajó más de 35 o 40 años en Petróleos Mexicanos, actualmente pensionado, estudió en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, es compañero mío, pero desde siempre ha sido un ejemplo de lucha sindical independiente, y ahora él nos trae su experiencia porque en Pemex él fue una persona que trabajó durante mucho tiempo como analista de fallas, auditor y consultor, y fue inspector de equipos, sindicalista de los de veras, y lo que nos va a decir Armando va a ser muy interesante. Actualmente Armando es consultor de empresas de sistemas de gestión de calidad y medio ambiente y un especialista en seguridad y salud ocupacional. Entonces, pues, yo me quedo con esto porque prefiero que hablen los que saben. Tenemos este invitado aquí, que es Armando, y me atreví, Ángeles, a quitarte la palabra para presentar a mi querido amigo Armando. Sí, Rafa, muchas gracias. Qué bueno que alguien que sabe del tema, además de lo que nosotros hemos investigado, pueda
también, ¿no? Contribuir. Sí. Por otro lado, estamos esperando en algún momento, probablemente, no lo sé, porque viene en un vuelo de Guanajuato a Tabasco, justamente, el diputado Manuel Rodríguez, que es el presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados, también un buen amigo y compañero, solamente que no sé exactamente a qué hora se va a poder conectar, justo porque está en un tránsito. Pero como tú dices, y me parece que hay que reafirmar esta idea, por una parte, pues de que quienes están adentro y conocen profundamente las entrañas, ¿no? Del tema energético nos puedan platicar cosas. Y en este tema de las refinerías del pueblo, pues como sabemos, la batalla por recuperar la soberanía energética después de los tiempos del neoliberalismo ha sido una batalla realmente importante, ¿no? Porque no solamente hemos derrotado al pesimismo, hemos logrado, a pesar del abandono, a pesar de la corrupción, a pesar del deseo que tuvieron los gobiernos anteriores de que ya no fuéramos soberanos en materia energética y de prácticamente pretender vender todo a extranjeros, ¿no? Logramos finalmente con este gobierno de la Cuarta Transformación, pues recuperar de muchas maneras esta soberanía. Creo que es un logro muy importante, tal vez uno, no sé si ustedes comparten esta opinión, Gerardo, pero tal vez uno de los logros más importantes, que hay muchos y que de ello estaremos hablando en nuestros programas, pero creo que la recuperación de la soberanía energética, creo que esta rehabilitación de la que ahora vamos a hablar, que se está haciendo, que se ha hecho de las 7 refinerías que hay en nuestro país, etcétera, ¿no? Es una cosa muy importante, Gerardo. Adelante. Sí, bueno, a mí también me da mucho gusto que nos acompañe Armando Díaz, un muy buen amigo, querido y conocedor de todo el sistema, no nada más refinero, sino de todo el sistema de Pemex. De verdad nos da mucho gusto y vamos armando. Y sí, digo, en 5 años ha sido épico lo que ha logrado este gobierno, lo que ha logrado Manuel López Obrador. Armando, bienvenido. Muchas gracias. Disculpen un segundo, pero tengo que conectar mi teléfono. Bien, pues muchas gracias. La verdad, les agradezco que la invitación a Gela, en primera instancia, a Vicente Serrano, obviamente, a mi gran compañero, a mis grandes compañeros. Si me permiten, lo que se acomoda por ahí nuestro invitado, recordar, como lo estaba diciendo Gerardo, primero la rehabilitación de estas 6 refinerías, Gerardo, Rafa, que fue producto de haber constituido este Sistema Nacional de Refinación, porque nosotros, como ustedes lo saben y ahora seguramente lo va a comentar alguno de nuestros invitados, ya sea Armando o Manuel cuando se conecte, tenemos en México varias refinerías, pero también, ¿no? Estaban esas refinerías, pues, como todo lo que pasaba, mucho de lo que pasaba en este país por temas de la corrupción, etcétera, no funcionando al 100. Ahora, gracias a este sistema y a esta rehabilitación, estamos funcionando con números, ya no hay números rojos, ya estamos ahora sí teniendo una buena y suficiente refinación de combustibles, se están satisfaciendo ya las demandas de la economía nacional prácticamente, falta todavía, pero no cada vez tenemos mejores datos sobre el tema y creo que de eso podría, en cuanto lo quiera, Armando, empezar a platicar. Creo que Ya. escuchar ¿Listo? Sí, listo. Mil disculpas, la verdad, porque, bueno, son los problemas que se presentan cuando no es directo. No se Pero, preocupe, Armando. Mire, estábamos por mandar a lo mejor a un video para ver temas sobre gas y petróleo en nuestro país, pero tal vez
usted quisiera empezar diciéndonos algo, algunos datos generales sobre las refinerías. No estoy segura que toda la gente en este país esté muy bien informada sobre, por ejemplo, cuántas refinerías hay, qué tan importante es en el contexto mundial, cómo funciona esto. En fin, lo que usted nos quisiera platicar, Armando, para inmediatamente, después de que usted nos comente esta primera parte, a lo mejor mandar a ver un video. Adelante, Armando, gracias. Gracias. Bueno, pues más que nada, miren, quiero realmente comentarles, yo cuando entré hace más de 40 años a Petróleos Mexicanos, más de 50, yo entré a lo que se llamaba la SPCO, que era la Subdirección de Proyectos y Construcción de Obras. Es precisamente esa unidad la encargada de hacer las refinerías, las 6 refinerías que había cuando entró Andrés Manuel López Obrador en la 4T. Había 6 refinerías, las cuales ya la verdad tenían mucho tiempo. Usualmente una refinería tiene 30, 40 años de uso regular, pero nosotros ya teníamos mucho tiempo. Iba a construir una refinería en Lázaro Cárdenas, en lo que se llamó en los 70s, finales de los 70s, lo que iba a ser el proyecto petrolero del Pacífico. Quiero decir que Petróleos Mexicanos ya estaba construyendo sus propias refinerías con ayuda de la ingeniería, de ingeniería del IMP. El IMP, desgraciadamente, los gobiernos neoliberales, como todo, destruyeron un gran caudal de ingeniería, de gente con una gran experiencia y conocimientos en la construcción y el desarrollo de refinerías, que se habla muy rápido de una refinería, pero una refinería lleva muchísimos procesos. Lleva 17 plantas, por ejemplo, Dos Bocas, donde hay, dice la gente que no ha salido ni una gasolina. Pues quiero decirles que es gente que desconoce cuál es la situación, porque una refinería se tarda entre 6 meses y un año en verdaderamente estar ya generando, integrando. Son miles, no estoy exagerando, de equipos los que hay que integrar, hay que ir integrando y para que puedan trabajar todos los procesos, y esa integración de todos los procesos es de veras extremadamente difícil. No es sencillo, y esto habla de la gran obra que significa el rescate de Petróleos Mexicanos, porque Petróleos Mexicanos, de veras, desde el año de 1992, cuando Carlos Salinas, desde ese tiempo, lo primero que hicieron fue tratar de destruir a Petróleos Mexicanos, separarlo para empezarlo a vender. O sea, desde ese tiempo ya está contemplado el plan perverso que tenían estas personas de romper la joya de la corona, como en algún momento le llamó Peña Nieto, que desgraciadamente fue el que puso la cereza en el pastel con su famosa reforma energética, en la que se coludieron panistas, perredistas, priistas, etcétera, y que precisamente les tuvieron que dar mucho dinero para que apoyaran, entre comillas, un proyecto de desnacionalización de la industria. En algún momento López Mateos decía que malos mexicanos iban a tratar de destruir la soberanía energética de México. Desgraciadamente, esos malos mexicanos llegaron desde la época neoliberal, que ha causado terribles daños, no nada más a Petróleos Mexicanos, sino a todo el país. La verdad, gracias a que Andrés Manuel llegó después de una lucha que habría que admirarse, de un tesón, de un apoyo popular que solamente de esa forma le pudieron reconocer,
porque iba a ser la tercera elección que le iban a robar. Pero desgraciadamente, desgraciadamente para la derecha no pudieron hacerlo porque fue una luz de votos y una luz ya basta. El pueblo mexicano dijo ya basta con este latrocinio que se ha hecho, y como ha dicho Andrés Manuel, es el peor saqueo que se ha hecho en la historia de México desde la colonia. Armando, Porque, perdón, nada más una interrupción como para que nos quede claro, no sé si el público también estará interesado en que usted nos comente, porque parece que Pemex es una de las instancias que tienen que ver con la energía, pero también está, por ejemplo, la Secretaría de Energía. ¿Nos podría decir qué entidades, además de Pemex, tienen que ver con porque además la energía no es solamente el petróleo, ¿verdad? También claro, tiene que ver el gas y otras. ¿Nos puede hacer un poquito un mapa así general para entender bien cuáles son, digamos, por un lado las entidades responsables y por otro lado lo que de energía se procesa en la Comisión Federal? sí, cómo no. Está Bien. involucrada en este contexto, ¿no, Armando? Bueno, yo creo que el sector energético es el sector realmente el motor, la dinamo de la economía de cualquier país y del desarrollo de cualquier país. El sector energético está compuesto básicamente dirigido por la Secretaría de Energía, en este caso Rocío Nale, que ha hecho un gran desempeño, pero obviamente también está la CFE, la Comisión Federal de Electricidad, que se encarga de todo lo que es la generación de energía eléctrica, sin la cual pues el desarrollo del país es impensable. Obviamente también está Petróleos Mexicanos, que tiene, como tú me habías pedido, Gela, 6 refinerías actualmente que están en reconstrucción, para usar una palabra más o menos viable, pero ya se compró una refinería que ya se pagó. Pero quiero decir que esa refinería de Deer Park se compró desde la época de Salinas. Y curiosamente, nada más habíamos tenido un 49%. Andrés Manuel recupera la otra mitad y precisamente lo compra y hace una gran inversión, porque no nada más va a construir la refinería de Dos Bocas, sino vamos a tener Deer Park, con lo que se logrará la independencia completa de los requerimientos que tenemos de gasolina. Ahora, como todos ustedes saben, el petróleo está asociado al gas. Uno de los grandes problemas que se ha tenido siempre es que el gas siempre se ha quemado. Y ahora es de esta última refinería, con una tecnología más desarrollada, va a quemar menos gas, o ese gas más bien lo va a reaprovechar. ¿En dónde? En las termoeléctricas, donde se está utilizando ya gas. Aquí se va a tratar de trabajar mucho directamente en el reaprovechamiento del gas, de las aguas. Los ríos, en las presas desarrollan energía a través de las turbinas, que son las que Malpaso, por ejemplo, las presas, las grandes presas que hay, sobre todo en el sureste, son las que nos están surtiendo de electricidad. Bueno, realmente estos 5 años han sido verdaderamente difíciles, porque se ha tardado mucho, a pesar de los problemas, se ha tardado más de lo debido a pues a las piedras que le han puesto en el camino al sector energético, con todos esos amparos, con todos esos problemas que nos generaron. Pero aún así, en un tiempo récord,
porque si investigamos en cuánto tiempo se construye una refinería, van a ver que algunas hasta 10 años se llevan. En un tiempo récord ha construido esta refinería de Dos Bocas, la que nos va a permitir convertir más de 340,000 barriles de petróleo en gasolina, en diésel, en derivados del petróleo. Pero también aquí habría que comentar otra cosa. En tiempos de Salinas, deshizo toda la petroquímica nacional. Había dos sectores de petroquímica, la petroquímica básica y la secundaria, donde quita de la ley todas las que pertenecían a la química, a la petroquímica básica, y deja a la propiedad, a la iniciativa privada, el etileno, una serie de productos, y casi destruye la petroquímica en México. Afortunadamente, la irrupción de la 4T nos ha permitido ver que Petróleos Mexicanos se está recuperando, que la rehabilitación de las 6 refinerías que ya existían, más la de Deer Park y Dos Bocas, nos va a permitir construir un muy buen sistema de refinación que precisamente nos va a dar mucha independencia energética. Y porque estábamos dependiendo, ahora sí que estábamos, como decía Andrés Manuel, vendiendo naranja y comprando jugo de naranja, porque estábamos comprando ya cantidades terribles de gasolina. Armando, perdón que le interrumpa, pero es muy importante creo yo, que para el público conocer por qué estaba ocurriendo esto. Sí, en México hay 7 refinerías, esta refinería de Salamanca, en Guanajuato, la refinería de Minatitlán, que aunque es creo que la más antigua del país y dejó de funcionar por el incendio, de todas maneras había producido petróleo, me imagino, en algún momento. La refinería Madero de Tamaulipas, la de Cadereyta en Nuevo León, la de Salina Cruz en Oaxaca, que por cierto hoy sufrió un pequeño incendio a las 7 de la mañana que fue rápidamente apagado. Luego Deer Park, que como usted dice fue comprada en tiempos anteriores, pero parece que terminada de adquirir por Pemex en el 2021, según yo leí, y bueno, ahora Dos Bocas. ¿Cómo se explica, Armando, que habiendo en este país 6 refinerías que sabemos que no estaban actualizadas y que además estaban todas pues como abandonadas, ¿no? No haya habido el proyecto como ahora sí lo hay, de refinar propio petróleo en lugar de estar comprando, como usted dice, el jugo de naranja? ¿A qué se debe que aún estando las refinerías, digamos, en activo, no se hayan propuesto la refinación como sí lo está haciendo ahora Andrés Manuel? Armando, ¿cuál es su opinión? Pues mira, Ángeles, yo considero que se debe precisamente a ese plan nuevamente perverso de la derecha, de la oligarquía, que lo que ha procurado es deshacerse de los bienes, de los recursos naturales. Yo no entiendo otra forma, porque pues sería como López Velarde decía, que el niño Dios te escrituró un establo y los veneros de petróleo el diablo. Esto, ¿de qué nos habla? Porque Petróleos Mexicanos ha sido factor de desarrollo, pero hay desgraciadamente una gran inequidad social, hay una inmensa corrupción, tanto administrativo como sindical. Bueno, había en los tiempos neoliberales que bueno, pues sabíamos que los líderes sindicales pues vivían como marajás. Igual
¿cómo les diré? La estructura. Para que se den una idea, en tiempos de López Portillo había 54 gerentes. Cuando llega Salinas, había casi 800 y tantos gerentes. ¿Qué les habla? ¿De qué les habla esto? De que una gerencia tenía muchísima gente a su servicio. Pues imagínense el crecimiento de 50 a 800 con toda la estructura donde contrataban, en aquel tiempo hablábamos de los pitufos, contrataron gente para pagar prebendas, para meter amigos, para hacer pues negocios, porque es increíble. Si tú lees o ves el fondo petrolero con el que Fox y Calderón tuvieron, es impresionante la cantidad de dinero, y a pesar de que ya ellos no exploraron y no buscaron más petróleo. Te voy a dar unos datos. En el gobierno de López Portillo, Pemex produjo casi 4 millones de barriles de petróleo. En el de Armando, Miguel de la Madrid. Armando, 4 millones de barriles, ¿cuánto? ¿Diarios? Diarios. De diarios, sí. Y luego la producción de tiempos de Carlos Salinas aumentó a 6,723 millones de barriles. En el de Cedillo bajó a 6,332. En el de Fox llegó a un máximo histórico de 7,161 millones de barriles, y Calderón desplomó un poquito hacia 5,800. ¿De qué les hablo esto? El fondo petrolero, si hacemos cuentas, la verdad no las hice, pero si hacemos cuentas, es impresionante la cantidad de dinero que entró. El promedio diario de millones de barriles de petróleo producido con López Portillo fue de 1,78. Perdón, Armando, nada más una interrupción, porque es importante este tema de las cifras. Yo había leído que la capacidad global de refinación es de todas las refinerías, de las 680 refinerías que hay en el planeta, porque nosotros estamos hablando de las hoy 6, 7 refinerías que hay en México, bueno, y la de Estados Unidos, pero en el planeta hay 680 refinerías. Así es. El total, según yo leí, y a lo mejor estoy equivocada de acuerdo con las cifras que usted está dando ahorita, es de 95,000 millones de barriles por día. ¿Eso es cierto? ¿Es así? Así es, o sea, la verdad. 95,000 millones, lo cual significa que nosotros estábamos produciendo en algún momento casi el 6-5% de lo que se produce en el mundo. Sí, pues bueno, habría que hacer la conversión, pero sí. En tiempos de Fox dice que fue lo más alto, ¿verdad? Lo más alto. Okay. Bueno, nada más les podría yo decir que en el periodo de 76 a 2018, la petrolera tuvo ingresos diarios por 140 millones de dólares. ¿Dónde quedó ese dinero? ¿Dónde quedó todo eso? Y que desgraciadamente quien conozca las plantas, los pueblos petroleros, van a ver que no había desarrollo, no había ni siquiera buenas instalaciones en los lugares, y desgraciadamente lo que hicieron fue olvidarse del mantenimiento. Fíjense, Perdón, solo en este año, digo, en este 20, hasta este 23, dice, estoy viendo un dato de que se han producido 7,300 millones de barriles de petróleo. O sea, ha subido la producción considerablemente ahora, Armando. No tanto, okay. Desgraciadamente bajó, porque tienes que ver
que en el tiempo de esos 3 gobiernos últimos se acabaron Cantarell. Cantarell es vamos a decir, el manto de petróleo, el segundo más grande del mundo que ha habido en todo el tiempo. Y casi Cantarell ya no está produciendo. Por lo que se terminaron mucho dinero, de veras, pero ese dinero no se utilizó para beneficio del pueblo, para beneficio de la gente. Yo estoy francamente impresionado con lo que ha estado haciendo Andrés Manuel sin pedir deuda, sin endeudarse y con los recursos propios que ha tenido de los ingresos, no nada más de petróleo, sino los ingresos de impuestos, todos los ingresos que se han ido generando. Miren, las ventas totales de Pemex en el tiempo de López Portillo fueron de 300,922 millones de dólares, De la Madrid, 266,000. Con Salinas baja más a 190,000. Con Cedillo, 168,000. Con Fox, fíjense, sube a 347,795 millones de dólares. Con Calderón sube todavía más, a 545,000. Y con Peña Nieto todavía baja a 331,000. Si sumamos los 3 gobiernos últimos, de los 3 periodos de gobierno últimos, son más de 1 billón y tanto de dólares. O sea, desgraciadamente, no, la sociedad mexicana no se ha dado cuenta del tamaño y de la envergadura del rescate petrolero que ha permitido Andrés Manuel López Obrador impulsar. Sobre todo, obviamente con todo el apoyo que ha tenido, pero porque desgraciadamente en el aspecto sindical pues se sigue viendo mucho saboteo, inclusive a nivel interno, dentro de no están con la 4T, la dirigencia sindical, pero a pesar de todo se ha ido conservando porque el personal obrero, el personal administrativo se está dando cuenta que este rescate les ha permitido sobrevivir económicamente a todos las familias petroleras. Yo soy una persona que estoy pensionado por Petróleos Mexicanos. Oye, Armando, aquí comentando lo que estás tú diciendo, se dice que inclusive si se echaran a andar de nuevo las 6 refinerías que tenemos, más la 7ª refinería de Deer Park, más la refinería Olmeca, por ahí están diciendo en la oposición que no se llegaría a la autosuficiencia energética de gas. Te dicen es que, 70%. ¿Sabes? Sería miren, muy bueno que comentaras, porque ya ves, se dicen muchas cosas, pero hablan al aire. Entonces, platícanos un poco por qué sí vamos a llegar a esa autosuficiencia energética. Pero, a ver, si me permites, Ángeles. A ver. Adelante, Rafa. Sí. Me gustaría hacer acotaciones de lo que ha dicho Armando, que me parecen cosas interesantes, y también volver a preguntarle algo que tiene que ver con lo que dijo Ángeles y con lo que dijo Gerardo. La primera cosa es que nosotros no éramos un país petrolero grande e importante, sino hasta que se descubren los grandes yacimientos de Cantarell en la época de López Portillo, ¿cierto? Sí. Ahí explota porque somos Arabia Saudita, ¿no? Y se acuerda que el presidente López Portillo, no sé si tú te acuerdas, Ángeles, porque estabas muy joven, ¿va? De que dijo que íbamos a administrar la abundancia. ¿Sí se acuerda? Sí. Íbamos a vivir en la abundancia. Y eso terminó en un saqueo brutal, que es lo que ha descrito.
Y ahí comenzó la historia triste de teniendo un país riquísimo que se pudo haber desarrollado. Sí. Eso es lo que está diciendo Armando, que se pudo haber desarrollado si hubiéramos podido convertir mucho de ese petróleo en gasolinas y no se hizo. ¿Por qué? En Porque desarrollo, Rafa. a eso voy. ¿Por qué digo yo? Y me corriges. Porque en ese proceso de vender hacia afuera petróleo crudo, empezaron a demoler todo el conocimiento que teníamos con ingeniería de nuestro pasado mexicano. El Instituto Mexicano del Petróleo fue desmantelado, destruido literalmente, y Así tenía es. un conocimiento de primera. De eso me gustaría que hablara Armando. Luego, después vino todo este destrampe en donde sabemos que Fox fue el presidente que más dinero tuvo producto de la venta de petróleo. Pero llama la atención una cosa, que mientras más petróleo vendíamos, más se demolían nuestras estructuras para generar gasolinas y gases. Las refinerías no se construyeron en un montón de años, prácticamente todo el periodo neoliberal, ¿verdad? Y se fueron abandonando. Más agréguenle ustedes una gigantesca corrupción, una ineficacia, se llamarían los neoliberales, una ineficiencia absoluta, pero una riqueza brutal, eran jeques, ¿no? Como vivían, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto lo acoto para decirles que cuando hablan de eso, dicen, es que no vamos a lograr la autosuficiencia porque nuestras refinerías, te doy el dato para que contestes, dice ahorita te digo qué empresa de estas consultoras internacionales dice que la capacidad de refinería actualmente, Gela, es de 45% de las refinerías que existen. Que cuando mucho lograremos, si bien nos va, 70-80% en el 2024 o 26. Sí, sí, es cierto. Eso es lo que dicen. Y que la refinería de Dos Bocas, produciendo al 85%, o a la otra, la de Deer Park, Deer Park, no nos, es Parque del Venado, ¿no? Así, así se llama no nos aguantaría para las necesidades. Me preocupa mucho porque expertos como tú y como Valderas y con otros señalan que no es cierto, ¿no? Porque no conocen el proceso. ¿Por qué no nos hablas de eso? ¿Por qué no le contestaste a Ángeles? Si es cierto de que nuestra capacidad de refinación se va a resolver, sobre todo cuando venimos de refinerías casi destruidas, Ángeles. Yo creo que es muy importante resaltar ese tema, Rafa, ¿Sí? porque ¿Sí? las críticas que se hacen hoy, por ejemplo, al hecho de que no se produce actualmente tanto petróleo como a lo mejor ocurrió en algunos otros momentos, ¿no? Aquí tengo una gráfica del Economista de la producción de petróleo en el 22, ¿no? Y dice que toca su peor nivel desde el 79. Como toda la información falsa que dan los medios convencionales, lo que se les olvida decir es que hubo una política que ahorita Armando nos ha explicado y nos seguirá diciendo seguramente, en donde toda la infraestructura instalada para poder producir, refinar petróleo prácticamente se fue debilitando, ¿no? A pasos agigantados durante esos sexenios, y por ello, cuando llega la cuarta transformación al gobierno, encuentra prácticamente, mira, cuando yo fui diputada federal, lo quiero comentar porque conozco el tema, formé parte de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, y discutía yo mucho, sobre todo con los diputados priistas, ¿no? Porque ellos se encargaban de decir, no, pero es que producimos poco petróleo y problemas con el gas. Y yo decía, pero ustedes dejaron prácticamente devastada toda esa infraestructura, endeudada, contratos leoninos en el caso de los gasoductos, como seguramente ustedes saben. Y entonces toda
estrategia, digamos, de consolidar la soberanía energética de la Cuarta Transformación pasó por tener que rehabilitar de una manera extraordinaria, ¿verdad? Todo lo que estaba en una brutal decadencia. Las refinerías, entre otras cosas, para no hablar de cómo dejaron a la CFE casi en estado de inanición económica, ¿no? Etcétera. Y claro que tú llegas a un país en donde todo está devastado, ya estaban a punto de vender prácticamente toda la infraestructura energética de nuestro país cuando llegó Andrés Manuel a salvar todo, y claro que no es fácil, y menos con una pandemia de por medio, volver a recuperar los índices de producción petrolera que había anteriormente. Pero es muy importante decirlo, porque si tú lees una noticia en el periódico que dice en el 22 o en el 21 producimos menos que en el, ¿no? Ha bajado la producción, etcétera. Entonces, no se entiende. Se entiende si se explica que ha habido una gran inversión para que de cero, ¿verdad? O de muy pocos barriles de petróleo al día, hoy podamos aspirar a tener casi ya una producción de 2,000 millones. Pero eso es por el gran esfuerzo y digamos también la gran inversión que este gobierno ha hecho, no solamente en acabar con la compra de Deer Park, ¿no? Y ahora nos está ya dando ganancias y haber hecho la refinería Olmeca, sino la rehabilitación, don Armando, de toda esta infraestructura petrolera. ¿Es así? Miren, sí, realmente tenemos que considerar una cosa, y eso lo comenté en su momento. Lo que hicieron los gobiernos de Salinas para acá, o de la Madrid para acá, fue no olvidarse del mantenimiento, porque el mantenimiento no te puedes olvidar en una industria de alto riesgo. ¿Perdón? Sí, porque si no explota, o sea, hay un accidente. No te puedes olvidar totalmente. Pero sí las dejaron caer de tal manera que realmente la capacidad operativa de las refinerías de las 6 era de 30-35%. Así es. ¿Qué es lo que pretende el gobierno Nale y el gobierno de la 4T? Que se vaya a un 50 como mínimo, y que para fines del sexenio terminemos como decía Rafa, en un 60-70%. Pero esto implica que las 6 refinerías haya una reconversión, porque no nada más es cambiar fierros, sino hay que cambiar tecnología. La tecnología que teníamos, por ejemplo, en Salamanca, no recuerdo el tiempo, la fecha de construcción de Salamanca, pero pues es muy vieja. La de Madero, la de Mina, la de Mina parece que es la más vieja. Entonces, obviamente se ha tenido que reconfigurar, se llama, los procesos, precisamente modernizando, independientemente de que ya hay equipos más eficaces, más eficientes en todos los sentidos. Entonces, es real lo que ustedes están comentando, que la capacidad de todas, de las 6 refinerías, pues es decían la otra vez que uno y feria, 8 millones de barriles por día. Exacto, por ahí es por donde está la información. Sí. De crudo. Pero desde hace meses se procesaban nada más 1/3 de eso, o sea, 657,000 barriles diarios. Ya le dije que Pablo va a estar. Porque esos precisamente debido a la capacidad de refinación que teníamos. Y conste que ahorita no estoy tratando la petroquímica, que es otro tema que se tendría que llevar otra plática. Gerardo, ¿tienes alguno de los videos que tú por ahí elegiste pudiera ayudarnos un poco a complementar o ilustrar? Estamos ya en el último segmento del programa, Gerardo.
Si quieren, lanzamos, miren, el tema todavía fue un programa un poco caótico, pero bueno, se entiende. Vamos, si quieren, si están de acuerdo a la producción, ponemos un videíto que tenemos, que hicimos un video sobre nuestro gas y nuestro petróleo. Y yo creo que tenemos que ir cerrando, Ángeles, porque ya nos están pidiendo que cerremos. Yo sé, ya son las 6, pero podemos ver el video y entonces entrar a despedirnos si les parece bien. Sí. Muy rápido. Adelante, gracias. Nuestro gas, nuestro petróleo y nuestra electricidad. Son momentos de lucha, de patriotismo, para devolver al pueblo lo que nos quitaron los gobiernos del PRIAN. Estamos viviendo un momento estelar, luminoso, recuperando nuestro petróleo, nuestro gas, nuestra luz. Los conservadores desmantelaron Pemex, abandonaron a la Comisión Federal de Electricidad, con refinerías y centrales de luz en ruinas, sin gasolina, sin luz propias. Dejaron en manos extranjeras, especuladoras, nuestra energía. Y ahora sabotean, se unen a las grandes empresas extranjeras, subastan nuestra riqueza, siguen siendo sus peones. Pero los conservadores no contaban con el pueblo, con los trabajadores petroleros, electricistas. Están dando la batalla. Todos los días defienden el patrimonio de la nación contra los boicots, los sabotajes, las chicanas legales, las fallas de las instalaciones viejas. Ayer, como hoy, contamos con el pueblo organizado. Los trabajadores petroleros, electricistas, están de pie y con México. Juntos seguimos haciendo historia. No somos lo mismo. Súper lindo video. Yo lo aplaudo porque me parece que exactamente es una conclusión perfecta, ¿no? De lo que hemos querido decir en este programa, que es, por una parte nos dice Armando, nos platica Armando la historia de una devastación y por otra parte la esperanza que hoy podemos tener, ¿no? De que esta devastación esté subsanándose y que eventualmente pueda crecer de un modo en que ya incluso podamos lograr la autosuficiencia energética. Yo quería decir esta conclusión, invitar a la gente a que vea este video otra vez, escuche y entienda de la importancia de la continuidad de esta transformación, Rafa, porque seguramente tú lo vas a decir en tus conclusiones, pero no se puede reactivar por completo y de manera absoluta lo que en 40 o 50 años se tiró prácticamente a la basura y ahora con pandemia, con guerra, con miles de problemas, de todas maneras este gobierno está levantando. Rafa, adelante, por favor. Bueno, me despido, le agradezco a Armando y todo, para decirles que Roma no se hizo en un día. Y estamos construyendo Roma y va a ser maravilloso que rescatemos para el bien del país, los bienes terrenales. Vamos por buen camino. El petróleo volvió a ser nuestro. Eso es. Muy bien, Gerardo. Conclusiones, por favor, amigo. Sí, bueno, todo esto que estamos viviendo, toda esta recuperación de nuestros bienes naturales, la energía eléctrica, la energía fósil, como le llaman, ya es un hecho. Esto no hay vuelta atrás, es cuestión de tiempo. Ya haremos más programas al respecto, hablaremos directamente de Deer Park y de la refinería de Dos Bocas y cómo es que están reconstruyendo todo nuestro sistema refinero. Muchas gracias, Armando, porque tu participación nos ha abierto un poco más el panorama que realmente nunca teníamos información. Le agradecemos mucho a Armando, a ustedes, a nuestro público, su atención al programa de el día de hoy. Les tendremos sorpresas en esta materia. Hablamos por ahí con la gente cercana de Rocío Nale y así como ya hizo nuestro querido Vicente Serrano un gran reportaje y una entrevista muy interesante a Rocío, nosotros estaremos también en algún momento pues visitando probablemente la refinería, viendo ahora, ¿no? Cómo producir más material de imagen
que pueda también dar cuenta, ¿no, Gerardo, Rafa, de todo lo que está ocurriendo en esa magna obra? Así que aquí en Las Horas del Pueblo, queridos amigos, seguiremos hablando con frecuencia, como ya lo menciona Gerardo y Rafael, de las refinerías. Los invitamos a la sorpresa de la próxima semana, porque vamos a hablar de las obras del pueblo en materia de infraestructura. Ciertamente es lo que más nos gusta, pero también hay otras obras, ¿no?, que no necesariamente son materiales y que sin embargo, o de infraestructura, y que sin embargo también conforman lo que es esta cuarta transformación. Así que los invito a seguirnos, no solamente en el programa del jueves, sino lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, a las 5 de la tarde, aquí en Sin Censura, hablando de los logros de la cuarta transformación. Rafa, nos vemos el próximo jueves. Gerardo, muchas gracias. Nos estamos viendo. Gracias a la producción por toda su ayuda, como siempre. Gracias. Nos veremos muy pronto. Hasta luego. Gracias, Armando.